Buenas tardes, maestras, ¿cómo están? Bienvenidas, maestra Laura, maestra Francisca, Marisol, ¿cómo estamos? Yo estoy bien. Buenos días, maestra. Muy buenos días. Ya vi que me dejó al niño ahí tomando la clase. Sí, acompañados. Muy buenos días, maestra Marisol. Bienvenidas. ¿Ya listas para Bueno, comenzar? ya, Está muy mal el ya internet. listas. Está muy mal el Sí, internet. ¿verdad? Sí, por ratitos la escucho bien, maestra Marisol, y de pronto otra vez se pierde. He tenido otras clases en donde la imagen también se distorsiona, entonces cuando vean que yo apague mi cámara es por ese motivo, pero con respecto al audio sí tenemos buen audio. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, bienvenidas sean, un gusto verlas de nuevo. Pues ya vamos avanzando con Seminario de Investigación 3. Si son tan amables de comentarme, número 1, si ya revisaron el encuadre, si están avanzando, si hay alguna duda para que podamos ir desahogando las dudas. Adelante. Sí, más Lupita. En mi caso, sí, ya fui viéndolo en la programación, ya leí y tuve que leer bastante para que lo pudiera entender más o menos cómo lo iba yo a desarrollar por la investigación cualitativa que estoy llevando a cabo. Hice unos cuadros en donde ya categoricé de qué manera voy a ir clasificando mi información para luego poder interpretarla. Pero pues no sé, ya sería el momento cuando yo ya lo termine, así que yo se lo presente y ya usted me da las correcciones pertinentes. Muy bien. Es una manera muy práctica de ir organizando las respuestas en cuadros. Aparte de que van a integrar pregunta por pregunta, vaya, la pregunta con su respectiva respuesta y el cuestionario está respondido, la encuesta, posteriormente ir analizando pregunta por pregunta. Por eso es importante que organicen en cuadros, ¿sí? No se me vayan a hacer bolas. Sí vamos a integrar la pregunta con su respuesta, incluso la gráfica si trabajamos en Google Forms, que ya en automático lo avienta, y el cuadro en donde, por ejemplo, nosotros organicemos pregunta número 1, punto. ¿Vives con tus papás? Sí, no. Entonces nosotros vamos a poner 18 sí, 2 no. Y entonces eso ya nos va a servir. De la pregunta número 1, 18 alumnos contestaron que sí, o el 90% respondió que sí, el 10% dijo que no. Esto lo observamos porque, y ya ustedes van a argumentar, acordémonos que la investigación cualitativa da margen a que se interprete, que nosotros interpretemos mucho la información. Voy a preguntarles, con respecto al ejemplo que les envié, ¿sí les está sirviendo de base? En el caso maestra, leí que en el de investigación cualitativa se pueden generar tablas de doble entrada. Maestra Marisol, la pierdo mucho, mucho, mucho. Si se pudiera usted mover y buscar un mejor lugar para que le escuchemos, mejor. Ya la perdimos. Sí, se queda congelada su imagen, maestra Marisol. No la escuché, no sé qué me dijo. No. Maestra Laura, ¿cómo va? ¿Cómo va ¿No usted? me escuchan? Pues yo No, ahorita no, no, maestra Marisol. No, no la escucho. A ver, ahí, maestra. Maestra Marisol, apague su cámara y vuelva a comentarme, a ver si con eso ya funciona. Apague usted su cámara mientras participa. A ver si me escuchan.
Ajá, Se a va. ver, coménteme. Ah, bueno, Sí, sí, en el material que nos dio sobre la UNAM, ahí comenta las características de la evaluación cuantitativa y de la cualitativa. Como yo estoy llevando a cabo la investigación cualitativa, estoy realizando tablas de doble entrada, muy en bien. las cuales yo voy a categorizar con enunciados breves qué cosa es lo que yo voy a informar en mi interpretación de cada una de las categorías. Sí, está bien. O sea, no lo voy a Correcto. manejar como pregunta y cuántos niños responden tal pregunta sí y cuántos no, Sí, sino usted lo como va a una manejar. manera de redacción, una interpretación. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, Con relación, no sé, el ejemplo que les compartí, ¿sí les está sirviendo? ¿qué El ejemplo? que está en la plataforma, maestra. No, el ejemplo que yo les compartí desde el seminario de investigación 1, 2, 3, el ejemplo que ya está concluido. ¿No lo Ese están no lo he tomando? checado. ¿No No, lo están nada más tomando me como estoy ejemplo? guiando. Me estoy guiando yo por los videos que están en la plataforma. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir un ejemplo terminando la Ajá, clase en el grupo. Pueden guiarse de ajá. ese ejemplo, pero también vamos a encontrar otras herramientas, otra manera de presentarlo de acuerdo al material que ya les he compartido. Este ejemplo que les voy a presentar es un ejemplo práctico, ya está elaborado, de la materia de seminario 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, les puede servir como guía. Ajá, gracias, maestra. Maestra Marisol, ¿no le compartí un ejemplo de un trabajo elaborado desde un principio? No, maestra, nos ha compartido, así como hemos trabajado las etapas. Muy bien, sí. En el Entonces, seminario de investigación 2 quedó hasta lo que fue el método de investigación. muy bien, Ya no abarcamos lo que fue análisis de datos. muy bien. Sí, entonces en un ratito les envío el ejemplo. Maestra Laura, creo que a usted sí le compartí un trabajo ya elaborado. Sí, sí lo tengo, maestra. Ah, Era una tesis, ¿no? ujú. Un ejemplo. Un proyecto, Ajá, protocolo. sí. Y le puede servir, nada más que el que le compartí es es mixto, perdón. Tiene el análisis de datos estadístico y tiene el análisis de datos interpretativo. Les voy a compartir este otro que es cualitativo, que también le puede servir, ¿de acuerdo? Y Sí, si maestra, hay gracias. algún aspecto en el desarrollo del protocolo que les esté generando alguna duda, háganmelo saber para que yo también así, de igual manera, les explique. Maestra Grecia, buenas tardes, bienvenida. Hola maestra, soy Elvira, nada más que Elvira, sí, ya decía que ese nombre lo había visto, es su hija, ¿verdad? sí, esta alumna es nueva, dirá, ya al final. Yo, ¿es nueva? ¿Es Me da nueva? gusto saludarlos. Saludar. Igualmente, maestra, ¿alguna duda, maestra Elvira, con respecto al desarrollo del trabajo que vamos a entregar en esta materia? Le comentaba a sus compañeras que les voy a compartir un ejemplo para que ustedes tengan, bueno, no una guía como tal, porque cada uno de nosotros tenemos una manera muy particular de cómo ir plasmando nuestras ideas, lo que queremos comunicar, pero sí les puede servir en un determinado momento tengan dudas. Se los voy a enviar de una vez para que puedan Doctora. revisarlo. Obviamente lo van a revisar en el transcurso de la tarde o en el transcurso del desarrollo de sus actividades. ¿Sí? Sí, de acuerdo, Pero gracias. aquí la pregunta, maestra Elvira, ¿tiene alguna duda hasta ahorita dónde vamos? ¿No ha Mm, empezado? ya empecé a revisar los enlaces, los ejemplos que nos está poniendo, se ven relativamente fáciles, pero tengo que acoplarlo a mi instrumento aplicado. Todavía tengo unos detalles ahí que me falta concretar, pero básicamente creo que no voy a tener problema. Espero no tener problemas.
Tal vez algunas dudas hay en cuanto a las gráficas, si hay algún número de, una cantidad de gráficas específica o no importa, no sé. Muy bien. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a revisar el ejemplo que también les estoy enviando ahorita por WhatsApp y para que puedan ustedes ir observando y voy a comentarles que no es la única manera, es una de las formas que tenemos de cómo podemos nosotros compartir nuestro trabajo. No significa que sea la única manera. Si son tan amables de decirme si ven mi pantalla. Sí, sí la vemos. ¿La ven bien? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Bueno, la voy a dejar así, aunque vean que mi imagen se distorsiona, no le hagan mucho caso. Lo importante es que sí me escuchan y que sí tienen acceso a lo que es mi pantalla. Muy bien, con respecto a lo que es Seminario de Investigación 3, donde vamos a trabajar el análisis e interpretación de datos, las conclusiones, las propuestas, la bibliografía y los anexos. ¿Sí? Eso es el contenido de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, bueno, comenzamos con respecto a un tipo de investigación de carácter cualitativo, pues comenzamos a comunicar en qué consistió este análisis descriptivo de los datos. Si nosotros nos damos cuenta, no es un análisis estadístico, porque no es una investigación cuantitativa, es cualitativa. Hasta ahí vamos bien. Ya en este caso, comunico que mi investigación es de carácter cualitativo, por lo tanto, procederé a informar los resultados de el instrumento y la técnica de evaluación que se implementó para recabar los datos. ¿Sí? Ya cada uno tiene su propio estilo de redacción. Vuelvo a preguntar, ¿sí me escuchan bien? Sí, maestra, la estamos escuchando. Muy bien, gracias. Sí, maestra, sí se escucha. Muy bien. Sí, está fallando mucho el internet y por eso la imagen se súper distorsiona. Eso sí, se alcanza a notar la distorsión. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces continuamos. Observaciones realizadas. Aquí, en este caso, la investigadora me indica que vamos a observar el anexo 1 de los alumnos. Y entonces me va a describir en qué consiste ese anexo y los hallazgos encontrados, ¿sí? De acuerdo a los aspectos que se hayan integrado en el instrumento de investigación. Por ejemplo, aquí nos habla, retomando la guía de observación, entonces ya ahí me está diciendo cuál fue su instrumento. Aunque ya me lo dijo en su instrumento, es importante volverlo a mencionar. Véase anexo 1 de los alumnos, se puede comentar que al inicio de la práctica de lectura, algunos de los alumnos se apartaban únicamente, se quedaban viendo que los demás de sus compañeros se concentraban en las líneas del texto. Bueno, entonces ahí me va a indicar con referencia a qué aspecto está comunicando los resultados que observó.
Se presenta un gusto por la lectura hacia los textos narrativos. Bueno, aquí lo está haciendo de manera general, no está haciendo una por una, ¿sí? No está yendo una por una, está haciendo su descripción. Aquí, conferencia de padres de familia, también me está comunicando lo que observó. Cuestionario aplicado. Aquí en el cuestionario aplicado, como fue con formulario, sí integro las gráficas y sí comunico mis resultados. Aquí comentarles que es importante que al hacer la interpretación, por ejemplo, mencionemos, de los 20 alumnos que conforman el grupo, por ejemplo, el 80% dice tener problemas de lectura y el 20% comenta que se le facilita realizar lecturas de todo tipo. Por ejemplo, ¿sí? Eso es por citar un ejemplo. Mencionar o comunicar en porcentajes. Es importante. Esto es lo que muchas de ustedes van a hacer porque trabajamos con formulario de Google Forms. ¿Sí? Ponemos nuestra gráfica, muy importante, la pregunta, pregunta número 1, ¿cuál es la pregunta? La gráfica y la interpretación. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo podemos presentar nuestros resultados. Aquí nos damos cuenta. Maestra, Sí, perdón, sí, perdón. Sería forzosamente una gráfica por Pregunta. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, ya que comunicamos la interpretación de las preguntas que integraron el cuestionario, nos vamos al análisis e interpretación de la hipótesis planteada. Vean, aquí hay un error. Este ejemplo, en este caso, vamos a omitir análisis e interpretación de la hipótesis planteada y las variables. Hay una situación que tomamos en cuenta desde un principio. Muchas veces en una investigación de carácter cualitativo no integramos hipótesis al principio, porque dice que puede ser en el desarrollo de la investigación o al final. Si nosotros integramos hipótesis, vamos a revisar, tiene que tener sentido con respecto a seminario 1, seminario 2. Si nosotros integramos hipótesis, entonces sí, vamos a comunicar cuál fue mi hipótesis en un principio y con respecto a los resultados, si yo compruebo, apruebo mi hipótesis o la dispruebo. Es decir, tengo o no tengo elementos para aceptar esta hipótesis. Si yo no consideré una hipótesis al principio, esto sale sobrando. En muchos casos van ustedes a escuchar que en una investigación cualitativa no se integra hipótesis. Muchos docentes no lo manejan. Sin embargo, yo sí se los pedí, pero vuelvo a repetir. Tienen que regresar ustedes a su hipótesis para que la jalemos de donde la establecimos y la mencionemos de nuevo acá. No me vayan a poner hipótesis nula, hipótesis alternativa, únicamente la hipótesis de investigación con la que trabajamos. Ok. Bueno. Doctora Lupita. Sí, dígame. Antes de continuar, le comenté que en el caso mío estoy trabajando con una tabla de doble entrada. Ajá, y en sí, ella sí. registro de manera general cada una de las categorías que yo voy a valorar. Al Ajá, final de ellas, puedo presentar todas mis gráficas. Sí, ¿cuántos son sus alumnos, maestra? Son 17. 17. Va usted a registrar en un solo cuadro de doble entrada las categorías. Así es. Ajá, sí, podemos hacerlo así y al final las gráficas, pero sí tiene que perfecto. integrar la interpretación. Ajá, por ejemplo, le puedo poner como título gráfica de la aceptación del cuento infantil en la adquisición de la empatía, por ejemplo. Ajá, Y sí, ya pongo la gráfica. Exacto, es correcto. Perfecto, maestra, gracias. Maestra Marisol, de igual manera,
al poner la gráfica, tenemos que poner pregunta número 1, la pregunta, la gráfica y la interpretación. ¿Sí? Ajá, Como en este ejemplo. Pregunta 8. ajá. Cuando no apoya a su hijo a realizar lecturas, ¿cómo se siente? Ah, bueno, entonces aquí ya dijo A 100%, 4. Aquí están las categorías, ¿no? Y entonces dice, es importante saber que los padres de familia se sienten mal al responder cuando no apoyan a sus hijos. Es de relevancia, aquí se muestra que hay interés en su totalidad para poder apoyar a las actividades escolares que se plantean y ellos pueden integrarse en la práctica de la escuela de manera pedagógica. Aquí también hay un detalle con respecto a lo que yo les estoy comentando. El 100% aquí nos falta comentar, interpretar. El 100% de los padres de familia manifestó sentirse mal cuando no apoyan a sus hijos en realizar las lecturas correspondientes al desempeño académico extraescolar, por ejemplo, ¿no? Esto va a depender mucho de ustedes, de cómo redacten, de cómo interpreten para enriquecer el trabajo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Ajá. aquí se puede, bueno, en fin, con respecto a las preguntas, maestra Marisol, hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, maestra Chula, pero sí, me genera una duda en cuestión de que yo no lo voy a manejar, por ejemplo, pregunta número 1 tal, y su interpretación, su diagrama y todo lo demás, sino con una tabla de doble entrada, le comento. Pero en No la sé si tabla de esté doble yo bien, entrada, o sea, en mi tabla de pues, doble entrada manejé categorías, en la tabla de doble entrada me no busca manejé las preguntas. ahí me va a integrar su interpretación, maestra. O sea, con los indicadores que me va a integrar, si queda claro, es correcto. Con las categorías que va a Ah, emplear, bueno, sí. Aquí lo importante es que ujú, quede claro, con cuadro sí, sí, o con pregunta, como usted bien dice, una por una. Si queda claro, estamos bien. perfecto, doctora. Muy bien. Lo importante, maestra, es que quede lo más claro posible, que se comuniquen los hallazgos, ya sea en un cuadro de doble entrada, ya sea pregunta por pregunta, ¿sí? Ahora bien, las conclusiones. En las conclusiones es importante que nosotros rescatemos lo más relevante, lo que nos va a dar evidencia de la problemática que nosotros detectamos, de los resultados que nosotros identificamos con la puesta en práctica de nuestros instrumentos y técnicas de investigación y que lleguemos a una conclusión. Aquí en la conclusión podemos nosotros retomar, si queremos, alguna fuente bibliográfica, algún pedagogo, algún sociólogo, algún filósofo, dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo del tema que estemos tratando, podemos retomar, ¿sí? Dependiendo también de la hipótesis que nosotros hayamos planteado en un primer momento. Por ejemplo, si yo dije que las estrategias didácticas lúdicas favorecen la comprensión lectora, pues en mis conclusiones, de acuerdo a la hipótesis planteada, las estrategias didácticas lúdicas sí favorecen la comprensión lectora, debido a que se ha observado que existe un nivel elevado o una mejora académica en los niños que están practicando ese tipo de técnicas y en los docentes que las ponen en práctica. Por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy siendo un poquito general con respecto a las conclusiones, pero aquí en las conclusiones es cuando nosotros tenemos que dejar en claro si todo el proceso de investigación me da elementos
para dejar en claro que sí es importante aplicar estrategias didácticas, lúdicas, para la comprensión lectora. ¿De acuerdo a quién? Puedo citar algún autor que sea de mi interés. Las recomendaciones. ¿Qué podemos recomendar nosotros desde nuestro papel docente para ir cerrando esa brecha en la problemática de la cual estamos tratando? ¿Sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos establecer de manera general para todos los docentes? Recordemos que este protocolo de investigación va a ser un documento con la intención de que facilite a los demás docentes que se encuentren con la misma problemática, puedan tomar nuestra investigación y que tengan ellos una herramienta que les favorezca y les facilite la comprensión. Entonces, yo, desde mi punto de vista, desde mi lugar de investigadora, ¿qué recomendaciones puedo aportar? ¿Qué puedo proponer para la solución a esa problemática? ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, pues fuimos dejando, si lo vemos a simple vista, hay aquí es una introducción, es 1, 2, 3, hasta acá, ¿no? 3 propuestas. Una sugerencia, pónganle un guión o enumérenlo. ¿Cuáles son sus propuestas? La bibliografía. Aquí en la bibliografía, algo también importante que les quiero comentar. Si ahorita encuentran ustedes alguna referencia importante que va a enriquecer su trabajo, lo pueden integrar si gustan. A lo mejor me van a decir, no, maestra, ya no me quiero complicar la vida, con eso tengo, ¿no? Pero entonces, bueno, va a depender mucho de cómo ustedes quieran presentar, ¿no? La investigación, que de hecho ahorita lo que es el marco teórico o el marco referencial, pues ya lo pasamos, ya lo dejamos atrás, pero si alguien quiere enriquecerlo, todavía es momento. Recordemos que podemos nosotros ir haciendo modificaciones. Lo que ya no podemos hacer es modificar, por ejemplo, mi hipótesis, mis variables, el tema. ¿Por qué? Porque ya avanzamos y eso sería regresar a seminario 1. En la unidad 5, los anexos, tenemos pues, en este caso, ya los instrumentos de investigación, pero ya con sus respuestas, ¿no? Algunas fotografías que se recomienda que de preferencia no les tomen a los niños de frente para cuidar esta parte de la identidad y la privacidad de cada uno de ellos, o a menos que se les pida permiso a los padres, más si son de preescolar, ¿sí? Aquí los anexos que ustedes puedan integrar con respecto a su centro educativo, a su grupo, a sus encuestas, a sus cuestionarios, a su escuela, a su personal docente, ¿sí? Todo lo que ustedes consideren que es importante integrar, ¿sí? Hasta ahí llegaríamos con lo que es Seminario de Investigación 3. Voy a dejar de compartir. Entonces, en ese trabajo ya está los 3 trabajos que debemos entregar. No, en este trabajo que les envié ahorita está únicamente Seminario de Investigación 3. En el trabajo que vamos a entregar, todavía nos falta una materia que es Seminario de Tesis. En Seminario de Tesis vamos a reunir Seminario 1, Seminario 2 y Seminario 3 en un mismo documento. Yo me refería a las actividades que tenemos ahorita pendientes de sí. Seminario 3. ¿De la materia? Ajá. Sí, es correcto, maestra. Ok. Muy bien.
¿Algún comentario, alguna pregunta, maestras? Maestra Elvira. No, no, maestra, está bien, Ok. muy claro. De hecho, bueno, como siempre se los he dicho, el seminario, los seminarios lo que tienen es que conforme ustedes van avanzando y van subiendo sus actividades, pues yo tengo que ir revisando y hacerles las correcciones pertinentes, ¿no? Y sobre Sí. todo, aquellas correcciones que comprometen, pues que comprometen la investigación, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, el título con las variables o mi tema de investigación con mi conclusión, no tomé en cuenta cuál era el propósito de mi investigación. Los objetivos, es importante que los tomemos en cuenta al momento de hacer la conclusión. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Es muy importante que vayamos tomando en cuenta tanto el tema, los objetivos, la hipótesis, preguntas de investigación para articular nuestra conclusión, nuestra propuesta y recomendaciones. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Muy bien. Sí, maestra. Maestra Marisol. No, eso todo va bien en ese momento. Yo creo que en el Sí, momento de ejecutar hay un montar detalle. sí, siempre, siempre al momento de ya estar desarrollando el trabajo es cuando van surgiendo las dudas. Y lo que siempre les he dicho, no hay un modelo, no hay un formato, no hay un patrón a seguir. Con que cumplamos los pasos, cada una es dueña del espacio en la manera en cómo redacta. Lo único que sí les pido es que si vamos a citar algún autor, algún texto, respetemos los derechos de autor, insertemos la cita debidamente para que cumplamos con las características mínimas de un protocolo de investigación. Maestra, una ¿Sí? pregunta. En las referencias bibliográficas, ya ve que también se ponen lo que son ahorita ya los links, ¿no? ¿Es correcto o no se pueden poner? Ahorita pónganlos así, en lo que es el formato APA, en adelante. Ya, por ejemplo, en ocasiones se le pone, perdón, fuente recuperada del sitio de internet y se le agrega la liga, Ah, ok. ¿sí? Si lo quiere ir integrando, pues váyalo integrando de una vez, ¿sí? Ok, Muy bien. gracias. Sí, maestra. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Por el momento yo no. Muy bien. Entonces, bueno, No, pues en cuanto empiecen a subir sus trabajos, yo empiezo a revisar y empiezo a dejar las notas. Obviamente por las tardes, ya saben, laboro por la mañana, pero ya empezaré a revisar, sobre todo investigación que sí requiere ir haciendo las correcciones. Y pues cualquier duda que vaya surgiendo también, con toda confianza me mandan un mensajito y ya les respondo. ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. maestra, muchas gracias. Bueno, pues entonces me despido. perfecto. Me dio mucho gusto verlas nuevamente. Un placer saberlas bien. Espero que este proceso que están llevando sea muy placentero. Ya casi termina, ¿no? ¿En qué cuatrimestre van? Ya el último, nos Es el falta último. Parece que 3. fue ayer que se recibieron de la maestría, miren, y ya van a recibirse del doctorado. Qué alegre, Hoy es qué primero alegre. Y yo sé que en ocasiones frustra estas asignaturas de investigación porque es, es algo complejo, puesto que no estamos habituados, es algo nuevo. No es como una materia de sociología de la educación, incluso paradigmas de la investigación, epistemología, que es teoría y tengo que leer, repasar, incluso aprenderme algunos conceptos, relacionar, pero en esto no. En esto es como muy metódico y es un dolor de cabeza en muchas ocasiones, pero eh, ahora sí que la recompensa es grande cuando vemos que era un reto y lo logramos, ¿no? Porque es un reto tremendo, ¿eh? Y lo logramos. Entonces eso, pues finalmente es satisfacción personal, porque solo ustedes saben cuánto les ha costado que
realmente tengan ese producto concluido. Y ahí les voy a pedir de favor que vayan ya buscando, revisando en sus documentos dónde está seminario 1, dónde está seminario 2, porque cuando ya les solicitemos el trabajo completo, ya no va a haber ningún problema, porque luego, maestra, ya lo perdí, ¿será que usted lo tiene? No lo tengo. No lo tengo, porque todo queda en plataforma y conforme voy avanzando en las materias se va cerrando y no queda dentro de mi acceso personal. Entonces, pues bueno, felicitarlas, exhortarlas a que les sigamos echando ganas con ese entusiasmo que iniciaron, así vamos a ir cerrando, ¿no? Les deseo un excelente fin de semana, pásensela bonito, abríguense bien, está lloviendo mucho. La siguiente clase virtual vamos a revisar los trabajos que hayan subido en plataforma, ¿sí? Para que vayamos viendo, o sea, sí, ya nos dio un ejemplo la maestra Lupita, saber de quién es, porque ni conocemos la maestra. Ah, pero suena mucho más interesante cuando es un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos de nuestro mismo grupo. Entonces, entendemos que sí, claro que podemos, ¿sí? Y muchas veces mucho mejor, ¿no? Porque todos tenemos habilidades pues muy diferentes. Muy bien, pues les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a distancia y bendiciones. Que estén muy bien y gracias por estar presentes. Habla mucho del interés que le ponen y del esmero que le ponen a su preparación académica. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimo. Hasta luego. Bye.